Hola, nos encontramos nuevamente en otra sesión de nuestras entrevistas constituyentes. Hoy estamos con la doctora Marcela Tapia. Ella es investigadora del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Arturo Prat y vamos a conversar hoy con ella sobre los temas que para viviendas migrantes son claves, como lo que implica el derecho a la vivienda. Entonces, en primer lugar, agradecerte, Marcela, por estar con nosotras hoy. Y bueno, una primera pregunta sería, ¿cómo definirías o qué significa para ti el derecho a la vivienda? Bueno, primero, gracias por la invitación, me parece súper linda esta iniciativa y bueno, tiene esto un desafío porque estamos, parece que por primera vez, al aire libre en contexto de pandemia. Bueno, el derecho a la vivienda, claro, es un derecho que creo que es un derecho básico, humano, ¿no es cierto?, universal y que tiene que ver con el acceso a vivir en un espacio, ¿no es cierto?, a un techo, en unas condiciones mínimas y que toda persona debería tenerlo, ¿ya? Por el solo hecho de serlo. Y ahora, ¿cómo garantizarlo? Bueno, esa es una complejidad, ¿no es cierto? Especialmente en Iquique, donde estamos en este momento, donde hoy día estamos viviendo una crisis humanitaria muy importante por la situación de los venezolanos, que justamente no tienen este derecho garantizado y están viviendo acá en el borde costero, en carpa, en condiciones muy complejas y donde hay muchos niños. Entonces, cuando uno ve esa realidad, evidentemente el tema del acceso a la vivienda y la vivienda como un derecho nos golpea muy duro y nos desafía a tratar de responder estas preguntas. Sí, completamente. Y en ese sentido, y en detalle, ¿qué crees que debería garantizar el derecho a la vivienda? Bien complejo porque yo estoy de acuerdo con eso, pero el temor es cuando uno dice estos argumentos que sean mal utilizados, ¿no es cierto? Como que unos tuviesen más derechos que otros, ¿no? Y que un poco lo que se ha utilizado hoy día, sobre todo en el contexto electoral. A mi parecer, cualquier persona que tiene un trabajo decente debería, en un corto plazo, que puede variar, ¿no es cierto?, de 5 o 10 años como mucho, acceder, por ejemplo, a una vivienda propia y en el intertanto, con ese trabajo, poder acceder a vivir en arriendo, ¿no es cierto?, también en unas condiciones decentes. Yo creo que como que esos serían los mínimos, ¿no? Que cualquier persona que, producto de su trabajo, no tenga que esperar toda una vida, por ejemplo, para acceder a tener un espacio que pueda ser propio, que pueda ser también en alquiler, porque también eso es algo que es una solución en otras partes del mundo, pero que en Chile el alquiler en general ha sido un espacio de lucro, de enriquecimiento de quienes son dueños de esa vivienda y no el alquiler como una garantía o como una alternativa a acceder a una vivienda decente. Entonces yo creo que en la medida que las personas, producto de ese esfuerzo, y de todo tipo, desde una persona con un oficio sin tener un título hasta personas que sí lo tienen, puedan acceder en su vida y en el más corto plazo posible a una de estas dos alternativas. Cuando eso no ocurre, parece que es delicado, es grave y es uno de los motivos porque también se produce la migración. Por lo menos cuando yo estudié la migración boliviana en España hasta el 2010, una de las motivaciones era acceder a la vivienda y la migración daba la oportunidad de ahorrar lo suficiente para acceder en vida a una vivienda, porque lo frecuente, por lo menos hasta donde yo dejé el estudio, era que las personas en el fondo vivieran de manera colectiva en torno a la vivienda familiar y se fuesen armando habitaciones que les permitían bajar el costo, ¿no es cierto?, de no comprar un terreno y vivir ahí. Pero la aspiración de la vivienda propia, por ejemplo, no era una alternativa trabajando hasta ese momento en Bolivia. Probablemente hoy día eso ha cambiado, espero que sí, pero esa era una motivación y a mí me llamaba mucho la atención, o sea, pensar que hay personas que, aunque trabajen toda la vida, nunca van a acceder. Entonces me parece muy, muy fuerte. Por eso que creo que el derecho también tiene que ver con esa temporalidad, que pueda ser idealmente en un corto plazo y en el intertanto que el alquiler sea una alternativa y
que no sea usura, digamos, que el alquiler impida, por ejemplo, ahorrar para la vivienda, que eso también es como un obstáculo. Claro, sí, completamente. Y en ese sentido, bueno, y en tu experiencia, como que en distintas investigaciones, bueno, ya nos adelantabas un poco que el derecho a la vivienda no estaría siendo cumplido en general para población migrante. Claro, también sí, por un lado eso, sí, sobre todo para quienes tienen un proyecto migratorio que buscan establecerse por un tiempo variable, ¿no es cierto?, en un territorio que no es de su nacimiento, sobre todo si es migración internacional. Pero también el acceso, por ejemplo, en el alquiler, por ejemplo, muchas personas que nosotros vemos acá en Iquique se mueven, vienen de Bolivia, trabajan un tiempo y luego se van, pero el acceso a la vivienda que tienen es casi siempre en condiciones de bastante precaria, habitaciones hechizas, donde hay mucho hacinamiento. Entonces ese sería otro tipo de derecho, porque uno está pensando casi siempre en la vivienda en propiedad, claro, ¿cierto? Que también exista esa, y bueno, como te digo, que tiene que ver con el alquiler y con un acceso también razonable, ¿ya? Y que no sea especulativo como lo está haciendo hasta ahora, que ha sido, pues, el negocio de la migración ha sido, entre otros, ¿no es cierto?, el alquiler en condiciones bastante usureras en muchos casos, y que no se condice el pago con las condiciones de habitabilidad, que nosotros lo hemos visto acá en varias partes, sobre todo en el casco antiguo de Iquique, ¿no es cierto?, donde hay subdivisión, donde no hay luz natural, donde muchas personas comparten un baño, en fin. Entonces, esa también sería una forma de extender el sentido de la vivienda, el acceso a la vivienda como derecho, especialmente en contextos donde existe una interacción tan alta como en este espacio del norte de Chile con Bolivia, donde existe esta interacción muy fuerte y que da lugar a esta movilidad transfronteriza, ¿ya? Sí, muy interesante. Y bueno, y pensando también en la contingencia, si nos pudieses contar más bien cuál sería o sea, ¿existiría algún vínculo entre la crisis como hospitalaria que existe aquí, especialmente en la ciudad de Iquique y en la región de Tarapacá, con migrantes venezolanos y el derecho a la vivienda? Totalmente, porque de hecho una cosa sería, creo yo, el acceso a la vivienda que es producto de un proyecto, ¿no es cierto?, familiar, migratorio, en fin, pero otro también es la responsabilidad de los estados de proteger a las personas, y eso es una responsabilidad que sobrepasa lo nacional y que es un acuerdo, ¿no es cierto?, que está también, por lo menos un acuerdo del derecho internacional, y en ese sentido Chile nos ha respondido a esa obligación de proteger, ¿ya? Y por eso está ocurriendo lo que vemos, ¿no es cierto?, que la gente está en la calle. O sea, hoy día los venezolanos que cruzan por el paso no habilitado y que cumplen con todas las medidas de COVID, ¿no es cierto?, de entrar a albergues, que se autodenuncian además, o sea, que donde hay un propósito de hacer lo posible por estar en regla, pero que sin embargo no existe un resguardo de parte del gobierno una vez que salen de los albergues. Ahora se están levantando algunas opciones, pero también hay mucha preocupación de parte de las organizaciones y de las propias personas que han llegado, porque ya los albergues y los recintos sanitarios se han usado como, entre comillas, como espacios de detención, donde a partir de ahí se han producido las expulsiones que nosotros hemos visto por televisión y que han denigrado a estas personas, porque son expulsiones administrativas, no son judiciales, los han subido mamelucos, ¿no es cierto?, como que estuvieran enfermos, y son todas personas con PCR negativo, con esposados, en fin. Entonces hay un temor muy fuerte que este resguardo que se quiere hacer en este momento facilite las expulsiones que vienen, porque además el gobierno tiene licitado 15 aviones y han salido hasta ahora 3 o 4, si no me equivoco. Por lo tanto, hay mucha desconfianza. Entonces, cuando los estados no cumplen con el derecho internacional, se produce esto que estamos viendo, que es la desconfianza respecto de los espacios que se están ofreciendo. Sí, claro, por supuesto. ¿Y qué piensas que podría ser alguna medida como más inmediata que debiese tomarse, pensando especialmente en quienes están viviendo actualmente en el espacio público?
Nosotros hemos visto, por lo que mínimo doy, digo nosotros, en el instituto, en las organizaciones migrantes, que una es la regularización inmediata, temporal, como lo han hecho en algunos países, incluso Colombia, con un gobierno también de derecha, y Brasil, que ha reconocido en parte también el refugio. Esa sería una alternativa, porque eso les permitiría tener un RUT y poder trabajar, a firmar un contrato, y una vez que trabajan, ¿no es cierto?, poder acceder a, por lo menos a arriendo de vivienda o de habitación. Eso como lo urgente. Y luego el albergue, un albergue que efectivamente proteja los derechos de la persona, que garantice, ¿no es cierto?, unos mínimos, que no suponga que de ahí van a ser expulsados, en fin, o sea, esas serían las dos medidas más urgentes. Y a partir de ahí, con la regularización, ya todo lo demás se facilita. Eso es lo urgente, pero después hay muchas medidas más que podríamos conversar. Sí, por supuesto. Bueno, Marcela, te agradecemos mucho tu tiempo y bueno, comentarle a las personas que nos están viendo que bueno, esta entrevista ha sido realizada con todos los protocolos de prevención de la pandemia que nos aqueja actualmente. Gracias a ti, Bea. Gracias.